Sean bienvenidos, mis estimados estudiantes, a la tutoría número 1 del módulo 2. En esta oportunidad estaremos hablando sobre los diferentes tipos de movimientos que se dan. Para ello quisiera que reflexionemos un poquito sobre el siguiente pensamiento. Jamás te des por vencido ni te desanimes, eso solo te hará perder el tiempo. Vuelve a empezar. Las grandes obras de ahora también tuvieron varios inicios. El objetivo a lograr es el siguiente: resolver situaciones de movimiento como son la caída libre, el tiro vertical, movimiento rectilíneo uniforme variado o también conocido como movimiento rectilíneo uniforme acelerado, mediante el análisis y explicación de las leyes de Newton, el uso de ecuaciones especiales que te permitan explicar fenómenos del movimiento en la naturaleza. Como indicador del logro, analizarás, explicarás y resolverás problemas del movimiento de caída libre y tiro vertical. Explicarás con seguridad las leyes del movimiento de Newton. Plantearás y resolverás con dedicación problemas prácticos para calcular el trabajo y la potencia. Como en esta tutoría vamos a hablar sobre lo que es el movimiento, quiero hablarte un poquito sobre lo que es una rama de la física llamada mecánica. La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y la mecánica se divide en dos, lo que es la cinemática y la dinámica. En la cinemática está el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el variado, el tiro vertical, la caída libre, etcétera, ya que esta rama de la física estudia el movimiento de los cuerpos sin ocuparse de las causas que lo producen. Pero tenemos la dinámica. La dinámica se ocupa de las causas que originan el movimiento y es ahí donde nosotros podemos ver las leyes de Newton. Las leyes de Newton explican el por qué las cosas se mueven. Quisiera también que conocieras un poquito sobre el concepto de lo que es movimiento. A veces nosotros estamos ubicados en un lugar y luego cambiamos de posición. Ya estamos en nuestro trabajo o podemos estar en un restaurante y luego después estamos en una iglesia. El movimiento es el cambio continuo en la posición de un objeto respecto a un punto de referencia. En física, todo lo que se mueve se le llama partícula o móvil. Y estas partículas pueden tener una velocidad. La velocidad es la relación entre el cambio direccional de posición de un cuerpo y tiempo requerido para hacerlo. También pueden tener una aceleración, y la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Como te decía, las leyes de Newton se encargan de explicar el por qué los cuerpos se mueven, y es así como tenemos tres leyes de Newton. La primera ley se llama la ley de la inercia, luego la segunda ley se llama ley de la fuerza, o también conocida como masa y aceleración, y la tercera ley que se llama de acción y reacción, también conocida como gravitación universal. La ley de la inercia. El enunciado de la primera ley de Newton nos dice lo siguiente: que en ausencia de la acción de las fuerzas, un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y uno en movimiento se moverá en línea recta con velocidad constante. Esto quiere decir que un cuerpo se va a mover siempre y cuando se le aplique una fuerza. La segunda ley de Newton establece que si una fuerza actúa sobre un cuerpo de masa m, ese cuerpo sufrirá una aceleración
A en la fuerza aplicada F, cuya magnitud es proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Si vemos un objeto acelerándose, frenándose, debemos pensar que una fuerza está siendo aplicada sobre él. O si vemos también un objeto que está cambiando la dirección de su movimiento, también debemos suponer que una fuerza está siendo aplicada sobre él. Es así como nosotros podemos ver que los objetos se mueven porque hay una fuerza que es aplicada sobre él. La tercera ley de Newton, llamada ley de acción y reacción, establece que a la acción corresponde una fuerza de reacción igual pero con sentido opuesto. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este reacciona sobre A con una fuerza de mayor magnitud, misma dirección y sentido contrario. A toda acción le corresponde una acción igual en magnitud y dirección, pero sentido contrario. Bueno, ahora vamos a empezar ya con los movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme, este movimiento es el tipo más simple de movimiento. Se caracteriza porque la velocidad a lo largo de una línea recta es siempre la misma, es decir, no tiene aceleración. A veces nos hemos encontrado en las carreteras con vehículos que van tan lentos porque no van acelerando, van en un movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula de este movimiento es velocidad igual a la distancia sobre el tiempo. Podemos ver que la velocidad de un móvil resulta de dividir el desplazamiento efectuado por el mismo entre el tiempo que tardó en efectuar dicho desplazamiento. Su ecuación es esta. La V quiere decir velocidad y se da en metros sobre segundo, kilómetros sobre horas, kilómetros sobre minutos, millas sobre horas, pies sobre segundo, pulgadas sobre segundo, etc. La distancia se da en metros, en kilómetros, en millas, en pies, en pulgadas. El tiempo se da en segundos, minutos y horas. Veamos este ejercicio. Dice que un avión lleva una velocidad de 400 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto tiempo utilizará en recorrer una distancia de 20 kilómetros? Dar la respuesta en horas y minutos. Lo primero que podemos hacer para interpretar y poder realizar un problema, tenemos que sacar los datos. Si ustedes se fijan, aquí nos está pidiendo tiempo. ¿Cuánto tiempo utilizará en recorrer, dice, una distancia de 20 kilómetros a una velocidad de 400 kilómetros sobre hora? Como ven ustedes acá, la velocidad está en kilómetros sobre horas. La distancia está en kilómetros también, ¿verdad? Pero nos dice que tenemos que dar la respuesta en horas y en minutos. La fórmula que vamos a utilizar es distancia sobre tiempo. Despejando el tiempo nos va a quedar distancia sobre velocidad. Sobre esa fórmula distancia sobre velocidad vamos a dividir los 20 kilómetros, que es la distancia, entre los 400 kilómetros sobre hora, que es la velocidad. Al dividir 20 entre 400 me da 0.05 horas. Pero como nos está pidiendo que la respuesta sea en horas y también en minutos, por lo tanto tenemos que utilizar un factor de conversión, ya sea una regla de 3 o el procedimiento del factor de conversión.
Aquí podemos decir que una hora es igual a 60 minutos y 0.05 horas va a ser X. X es nuestra incógnita a la que nosotros tenemos que llegar. Acá este procedimiento es una regla de 3. Vamos a multiplicar 60 minutos por 0.5 horas entre una hora. Las horas con las horas se simplifican y luego como resultado nos da 3 minutos. Otro ejercicio. ¿Qué distancia recorrerá en línea recta un avión que desplaza a una velocidad de 600 kilómetros sobre hora durante un tiempo de 15 minutos? Dar la respuesta en kilómetros y en metros. Veamos los datos. Los datos es velocidad igual a 600 kilómetros sobre hora, tiempo 15 minutos. La fórmula que vamos a utilizar porque nos está pidiendo distancia es velocidad por el tiempo. Bueno, entramos a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La ecuación que vamos a utilizar es la del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es la A, que quiere decir aceleración, igual a la velocidad sobre tiempo. Esto es cuando el móvil parte de reposo. Pero también tenemos esta ecuación que se llama velocidad media, cuando el móvil lleva una velocidad inicial y luego una final. Aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Ahí podemos ver que la A quiere decir aceleración y se da en metros sobre segundo elevado al cuadrado, centímetros sobre segundo elevado al cuadrado. La velocidad final en metros sobre segundo, centímetros sobre segundo. La velocidad inicial en metros sobre segundo, centímetros sobre segundo. Y el tiempo en que se produce el cambio de velocidad se da en segundo. Aquí tenemos lo que es la ecuación de la aceleración media. La aceleración media de un cuerpo móvil es aquella en la cual el cuerpo cambia su velocidad en grandes intervalos de tiempo. Bueno, haciendo despejes podemos encontrar nosotros ecuaciones, pero también hay otras ecuaciones especiales. ¿Cómo son estas? Distancia igual a velocidad final elevado al cuadrado menos velocidad inicial elevado al cuadrado sobre 2 por la aceleración. Y tenemos velocidad final más la aceleración por el tiempo. Veamos acá rápidamente un ejercicio. Un motociclista que parte de reposo en 5 segundos más tarde alcanza una velocidad de 25 metros. ¿A qué aceleración obtuvo? Lo que me está pidiendo es la aceleración. La velocidad es 25 metros sobre segundo y el tiempo es 5 segundos. La fórmula que voy a utilizar es aceleración igual a velocidad sobre el tiempo. Sustituyendo me queda velocidad 25 metros sobre segundo sobre 5 segundos. Acá no puedo simplificar y me queda 25 entre 5, me va a dar 5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. La caída libre. Cuando los cuerpos caen, las fórmulas son positivas y cuando los cuerpos van hacia arriba, las fórmulas son negativas. Tiro vertical, cuando los objetos van para arriba. Bueno, mis estudiantes, solicito que vean todos los videos que he colocado en la